Buenos días, mi coronel Alarcón. Buenos días para todas las personas que nos escuchan y nos ven por las diferentes redes sociales y los canales de comunicación de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. El día de hoy, jueves 10 de febrero de 2022, nos reunimos en esta sala virtual para hacer un análisis de un episodio más del conflicto armado en Colombia, de esa memoria que aún no se ha contado respecto al conflicto armado en Colombia, pero que al revisarla nos deja muchas reflexiones en torno a las erráticas maneras como los dirigentes colombianos de turno en su debido momento han manejado asuntos medulares de la vida política nacional y del futuro del país. En este caso, vamos a analizar el evento relacionado con los errores político-estratégicos que cometió la administración del joven presidente en ese momento, César Gaviria Trujillo, en los años 1991 y 1992, en unas negociaciones de paz sin ningún eh, objetivo claro y sin una metodología establecida con la autoridad legítima del gobierno, ni nada diferente que a un suceso lleno de demagogia y de oportunismo y de desconocimiento de todo el acumulado histórico del país, reflejado en que no se consultó ni a los expertos ni a quienes conocían realmente la fenomenología de la violencia en Colombia, sino que se acudió más bien a la politiquería, al amiguismo y al nombramiento de jóvenes inexpertos para que manejaran un tema tan sensible como la transformación del país. Y esto fue el producto de la elección también de un joven presidente que le cayó la elección por circunstancias del destino tras el asesinato de el dirigente liberal Luis Carlos Galán y de una corriente eh, renovadora que manipuló muy bien la izquierda armada y desarmada con el argumento de la séptima papeleta para rehacer la Constitución colombiana. Entonces aquí se aplicó la vieja teoría del sofá, que si no funciona o no funcionan los seres que están dentro del edificio, la solución es cambiar de muebles y no cambiar a los seres humanos. Y entonces, de esa manera, se realizó un proceso de paz que no tuvo ni comienzo ni final afortunado, ni mucho menos puerto de llegada ni puerto de salida, sino que fue algo impuesto al garete que le convenía mucho a las guerrillas y no le convenía pero nada al país. Y estos señores ensoberbecidos porque acababan de obtener la presidencia de la República y concitar a una asamblea constituyente, creyeron tener el cielo en las manos o haberlo tomado por asalto con las manos, como decía el mismo Marx, y cometieron muchos errores que hoy los está pagando todavía el país, pero que la historia, como no ha sido contada en su verdadera dimensión, se desenfoca. Entonces, bienvenidos todos a este análisis de los errores político-estratégicos de las negociaciones de paz en Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala en los años 91 y 92, porque hay mucha tela para cortar de ese episodio. Mi coronel, ¿por qué se considera que el nacimiento de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en 1987 es el origen de los fallidos diálogos de paz de la administración de César Gaviria con los grupos narcoterroristas colombianos? Gracias, mi coronel González. Efectivamente, y como lo hemos analizado en anteriores sesiones, en el año 81, 82, el M-19 promovió algo que llamó la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, la Coordinadora Guerrillera, Coordinadora Nacional Guerrillera, CNG. Y con ocasión del asalto terrorista al Palacio de Justicia y otros eventos que le restaron completamente credibilidad y que generaron dentro de los mismos grupos que la integraban, más los que no se han querido integrar, muchas divergencias, entonces las FARC
aprovecharon que habían iniciado los diálogos con el gobierno Betancur y que lograron de una manera artificiosa y hábil prolongar las conversaciones con el siguiente gobierno, comprometiéndolo de una vez antes de que se posesionara con una firma de un pacto final con Betancur de que las conversaciones seguían, que en Casa Verde tenían derecho a tener un teléfono rojo, que dirigentes políticos podían ir y salir allá simplemente con que el señor Álvaro Leiva Durán le hiciera la coordinación y otra serie de actividades que le permitieron a las FARC asumir el liderazgo de los demás grupos terroristas, que eran varios, eran muchos. Casi todos se integraron a esa corriente de renovación, a esa coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y comenzó en el año 87 con una cantidad de propuestas que siempre fueron descabelladas, pero además de esas propuestas que lanzaban con quienes los visitaban allá, sin que eso avanzara mucho, seguían cada vez más avesados en las acciones terroristas, el país más preocupado, más enredado, y ya era común ver que los medios de comunicación publicaran fotos como estas que estamos viendo aquí en la pantalla, en Casa Verde, una zona a la cual no podía entrar el Ejército Nacional a muy pocas horas de distancia de Bogotá, con posibilidad de entrar por cualquier lado y sobre todo con la capacidad de la Fuerza Aérea para bombardearlo y haber resuelto el problema. Estaban reunidos, como lo vemos en la foto, Tiro Fijo y el cura Pérez, más los cabecillas de otras organizaciones, como se nota en esta foto, un poco rosa, y se alcanza a ver a Carlos Pizarro León Gómez un tiempo, y se nota la forma como las FARC y las demás guerrillas estaban utilizando al país, de tal suerte que se producen unas divergencias internas entre ellos y algunos de los grupos deciden negociar porque habían movido sus redes urbanas en las universidades y han infiltrado a un poco de muchachos que se dejaron utilizar, igual que ocurrió con los paros de ahora, y aparecieron los líderes agresivos y bocones que siempre abundan y que la izquierda ha sabido utilizarlos para promover la séptima papeleta con la constituyente. Entonces, desde la coordinadora guerrillera Simón Bolívar se comenzó a manipular por parte de Jacobo Arenas en su última etapa de vida, porque murió precisamente estando en esos avatares, en una de sus consuetudinarias juergas que hacía después de las reuniones políticas, tomando trago hasta altas horas de la noche. Murió de un infarto producto de eso. Entonces, se manejaban varios escenarios o varias líneas de acción desde la coordinadora. Una era el terrorismo cada vez más sistemático y más enfocado contra la economía nacional y contra la infraestructura y contra las fuerzas militares y de policía. La otra era que las redes urbanas, por ejemplo, el señor Carlos Antonio Lozada fue muy activo en el contacto con estos jóvenes que promovían la papeleta, promoviéndola a diestra y siniestra. Y la otra era por medio del semanario Voz del Partido Comunista y de otros medios de difusión que había en la época, promoviendo esa idea de que había que negociar la paz y que había que hacer una constituyente y que el paso para transformar a Colombia era votar sí en esa séptima papeleta para que las guerrillas se desmovilizaran y hicieran la paz. Naturalmente, las FARC no tenían el menor deseo de entregar las armas ni desmovilizarse, sino era una forma de avanzar cualitativamente para luego decir que la Asamblea no se ajustaba a sus ideales y hacer una serie de actividades criminales como lo veremos adelante. En esta foto es de destacar este delincuente que está aquí al lado derecho, disfrazado de policía y con una carabina terciada a la espalda. Es el famoso Rigoberto Lozada Perdomo, uno de los fundadores de las FARC y uno de los criminales que más prontuario delictivo acumuló en toda su historia. También está Alfonso Cano, que era muy joven en esa época y acababa inclusive de haber purgado una pena en la cárcel y salió de la cárcel eh, gracias a la laxitud de Belisario Betancur y de una vez cayó en paracaídas siendo uno de los principales jefes de las FARC por su capacidad académica y su capacidad organizativa que la tenía. Y aquí vemos que esta foto ya es un poco más adelantado el tiempo, después de la muerte de Jacobo Arenas, y entonces colocan la foto de Jacobo y la foto del cura Camilo Torres como el par de
faros que guiaban esa coordinadora guerrillera. Como se ve por la contextura de la vivienda donde estaban, tenían todo un entramado que se ha montado y se ha fortalecido durante años, bibliotecas, videotecas, sitios de alojamiento, y tenían hasta una especie de hotel donde llegaban a dormir todos los políticos que querían darse publicidad asistiendo a las actividades de la coordinadora guerrillera para servirles de multiplicadores, pero sobre todo periodistas ansiosos de la chiva, de la última, y todo ese flujo de información que causaba desazón. Entonces, ahí está el origen de esa séptima papeleta de la constituyente y la forma tan hábil como la guerrilla y la izquierda desarmada se infiltraron dentro de los jóvenes que hoy se precian de haber transformado el país, que fueron utilizados por la izquierda para hacer ese evento y luego convencer al país de que ahí había paz, y la gente les creyó y votaron que sí, le dieron el sí a esa papeleta, que se legitimó después y se convirtió en la convocatoria a una asamblea constituyente. Gracias, mi coronel. ¿Por qué se produjo la rendición y la entrega de armas del grupo narcoterrorista M-19? Bueno, entonces ahí hay varios elementos. Un elemento es el interno dentro de la coordinadora. Pues la coordinadora tenía naturalmente un grupo muy fuerte que eran las FARC, y era el que tomaba la vocería, el que dirigía, eran los dueños de casa donde se reunían, eran los que financiaban todo el evento, eran los que contrataban a los periodistas, eran los que tenían los contactos urbanos, eran los que estaban metidos de lleno en el narcotráfico ya y tenían ingentes ingresos para financiar actos terroristas en todo el país, eran los que planeaban las acciones y prácticamente sometían a los demás a que se les unieran a cometer los actos criminales masivos, como si fueran todos o tuvieran la misma capacidad. A la hora de repartir los botines de los que se robaban, eran los que imponían las cuotas de cuánto le correspondía a cada uno. Y además tenían lo que ellos llaman la inteligencia sobre los objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, cuando asaltaron la planta de cemento Río Claro en el año 87, allá en los límites de Río Claro con la autopista Medellín-Bogotá, participaron algunos terroristas del ELN y trataron de sacar la cabeza, pero las FARC los pusieron en cintura y dijeron, no, aquí los que dirigimos esto somos nosotros. Y a la hora de repartir lo que se robaron, los mismos del ELN decían en sus documentos, nos dieron gancho y la publicidad se la ganaron ellos. Las FARC eran los que manipulaban eso. Entonces, dentro del grupo estaba el M-19, que recordemos, en esa coordinadora, se caracterizaban por la espectacularidad de sus golpes, el ámbito publicitario que pretendían darle a los hechos y otras acciones muy mediáticas. Y claro, como los jefes del M-19 han sido de las FARC en su principio, en sus inicios, ellos nacieron de las FARC, pues no tenían buena aceptación, y este señor Pizarro no caía nada bien ni a Carlos Antonio Lozada, ni a Rodrigo Granda, ni a Pablo Catatumbo, que eran los tres gallos que tenía Jacobo Arenas como asesores políticos, y más que Catatumbo también ha sido del M-19, ahí tenían sus encontrones y esos se encargaron de la intriga para buscar sacarlo. Y Pizarro, que estaba dirigiendo el M-19, era una persona muy sanguínea, era muy histriónico, inclusive su apodo que le tenían tanto en el M-19 como en las FARC era Carro Loco, porque era muy arrojado para cometer acciones criminales y tomaba decisiones muy a la ligera y se subía de temperamento. La hija es muy parecida, la María Pizarro, la hija de la que es actualmente representante. Ese era el temperamento de Pizarro. Entonces, dentro de la coordinadora guerrillera, había divergencias internas, había problemas en los cuales finalmente el M-19 se retiró, y se retiró también y llegó a la rendición y a la entrega. No es ninguna desmovilización como dicen ellos,
es porque el ejército los fue cercando y poco a poco los fue eliminando, y después de la toma del Palacio de Justicia les fue muy mal. Se les bajó todo ese alebreste que tenían, toda esa agresividad con que manejaban las cosas, y fueron llegando a convertirse ya en un grupo muy pequeño, sin ninguna influencia como la han tenido antes, de secuestrar periodistas y de hacer ruedas de prensa y anunciar ese lema que siempre decían, que con las armas y con el pueblo al poder. Entonces vieron una posibilidad de no morir definitivamente y pasar al olvido, y sobre todo Navarro Wolf, que era el más pensante de ellos, los convenció que el único camino que les quedaba era negociar la rendición y la entrega de las armas, para que les dieran un espacio en la Asamblea Nacional Constituyente, que sí le estaban trabajando muy bien sus redes urbanas con los jóvenes que ni siquiera sabían que los estaban utilizando, para que eso se convirtiera en una realidad, y entonces pasaran del monte al, a la ciudad. Y muchos jóvenes, igual que ahora, que siguen a Petro, cayeron en el mismo error, que fue apoyar al M-19, que se llamó Alianza Democrática, y comenzó a hacer un sancocho de traer cuánta persona se vinculaba y la incluyeron en sus listas, y por eso llegaron a tener el segundo renglón o el segundo cantidad de delegados en la Asamblea Constituyente. Entonces, en grandes rasgos, o a grandes rasgos, esa fue la razón por la que el M-19 entró en proceso de rendición y entrega, y se pegó a un salvavidas, a una tabla que le tiraron y un lazo que le tiraron, para salir de un ahogamiento seguro que tenía y revivir políticamente, porque ya en la parte armada estaban completamente derrotados. Mi coronel, ¿por qué se produjo la rendición y la entrega de armas del grupo narcoterrorista EPL? Se produjo la rendición paralela del EPL, primero porque también vieron que era la posibilidad de sobrevivir políticamente y de que alguien les diera algún reconocimiento político en el país y algún espacio en la Asamblea Constituyente. Estos señores tenían sus cuadrillas terroristas muy fuertes, era en Urabá y en el Catatumbo. Tenían en otras partes del país que también se desmovilizaron, pero no tantas como en esa región. Entonces allí fueron ocurriendo varios fenómenos. Uno, que durante ese periodo y el periodo previo, las FARC llegaron a imponerse a sangre y fuego en Urabá, principalmente por las zonas bananeras, que era de donde se financiaba el EPL y las demás guerrillas terroristas que había en esa región. La otra era el occidente antioqueño, en la zona que años antes había estado el señor Capitán Franco, como lo vimos la semana pasada. Había también para esa época unos enfrentamientos internos dentro del EPL, que, como lo hemos visto aquí a lo largo de todas estas videoconferencias, el EPL se caracterizó por tener disidencias y líneas de pensamiento y conflictos internos, y que se aliaban con Rusia, que se aliaban con China, que eran partido comunista armado pero no participante en democracia, que muchos de sus cabecillas terminaron en el ASFAR, en el M-19, en el ELN, que otros se integraron al ELN a partir del 86, que de ahí nació el MOIR como una línea que no tenía acción armada. Tuvieron muchas dificultades. Entonces, al llegar al año 90, en Urabá y en Córdoba y otras partes del país, la familia Castaño fue reclutando personas del antiguo EPL y pasándolas a los paramilitares. Y eso demuestra nuevamente la poca formación ideológica que tenía ese grupo, o la tanta divergencia interna que tenían, que después de haber transitado por todos esos problemas internos, según los analistas, el EPL tuvo 14 líneas de acción o 14 decisiones, y la última fue que muchos de sus integrantes dejaron de ser terroristas comunistas y al otro día se convirtieron en terroristas, entre comillas, de derecha, bajo el mando de la familia Castaño. Entonces, los cabecillas, en especial uno que le decían Bernardo Gutiérrez o Marrano Mono, lo llamaban también, y otro, que eran los que más ascendencia tenían dentro del grupo,
discutieron con el tal Caraballo, que era el jefe principal, y ese Caraballo se quedó allá en la Uribe, al lado de Tiro Fijo, para que las FARC lo protegieran con las pocas estructuras que aún todavía subsisten del EPL, que son muy pequeñitas, y los otros se desmovilizaron porque sabían que tenían cupo en la Asamblea Constituyente, y el M-19 vio la posibilidad de alarlos, de cooptarlos, de unirlos, de integrarlos, y de esa manera el EPL se entregó, pero se entregó y posteriormente formó un grupo que llamaron Esperanza, Paz y Libertad con algunos de sus remanentes, pero las FARC se encargaron de eliminarlos a todos. Eso fue el que levantaba la cabeza y decía que era líder de la Esperanza, Paz y Libertad. Allá le aparecían las FARC y lo eliminaban durante todas esas masacres que hubo en la década de los 90 en Colombia. Entonces esas fueron las razones internas por las que el EPL también, dos de sus cabecillas fueron asambleístas constituyentes y los demás terroristas se desmovilizaron. A uno los asesinaron las FARC, a otros los cooptaron los mal llamados paramilitares, y por esa razón los que más tenían capacidad armada y poca capacidad política prefirieron irse para los mal llamados paramilitares antes de que las FARC los eliminaran y los desaparecieran del planeta. Y por extensión, los pocos que quedaban, que tenían contactos en el ELN, con los que se han convertido ahora en helenos, que eran los de la famosa Unión Camilista hecha con la trilateral del 86, también se desmovilizaron, entre ellos el ilustre León Valencia. Mi coronel, ¿por qué se produjo la rendición y la entrega de armas del grupo narcoterrorista Quintín Lame? Bueno, ese es otro episodio del cual no se ha escrito nada, o se ha escrito muy poco, o lo que se ha escrito está siempre manipulado. Pues como vemos la foto ahí del episodio de entrega, eso es como caricaturesco. Tenían sí fusiles y carabinas que se habían robado, que les han conseguido sus jefes de cuadrilla, pero era un grupo minúsculo, claro, con capacidad de hacer mucho daño, y lo hicieron, cometieron varios asesinatos, y su ideología era indígena, y estaban con alguna fuerza, era porque para la época se iban a completar los 500 años del hallazgo de América hecho por Cristóbal Colón, y el Quintín Lame representaba a la fuerza indígena, en especial del Cauca. Como recordamos, aquí estuvo la señora Diana Perafán contándonos un poco de interioridades, y en realidad dentro de las comunidades indígenas colombianas, y en particular las del Cauca, que han sido como las más beligerantes, no hay ninguna unidad de criterios, hay muchas divergencias, hay influencias de las FARC, del ELN, y en esa época de este grupo. Y no eran una cuadrilla tan grande, pero sí cometieron varios actos criminales y delictivos. Y cuando llegó la constituyente, pues ellos vieron la posibilidad de que los conocieran o los reconocieran como grupo, habida cuenta que paralelamente otros dirigentes indígenas se estaban reuniendo en la Uribe con Jacobo Arenas y con Tiro Fijo, ya hasta actas firmadas. Inclusive Diana nos mostró aquí la foto de una de las actas de las reuniones en las que hacían pactos las comunidades indígenas con las FARC. Entonces estos señores tenían muchos enemigos también. Dentro de las mismas comunidades tenían a la fuerza pública que los buscaba, y el señor Castaño, que estaba por ahora en Urabá y Antioquia, le estaba anunciando a todas las guerrillas del país que los iba a buscar donde fuera. Y para esa época ocurrió algo también que es interesante recordarlo, que fue cuando Yair Klein estuvo entrenando primero a las FARC y luego lo contactaron los narcotraficantes, y el señor Gonzalo Rodríguez Gacha, que era el segundo de Pablo Escobar en el cartel de Medellín, pero que no quería ni 5 a la guerrilla por antecedentes de esa violencia liberal conservadora y la llegada de las guerrillas comunistas a la zona donde era oriundo, estuvo organizando y planeando con Yair Klein un lanzamiento de una operación militar contra Casa Verde, ya que el gobierno no podía entrar, y también le anunció a los indígenas, a todos los que tenían grupos guerrilleros, que él, Rodríguez Gacha, iba a ir por ellos. Entonces estaban contra la espada y la pared, y era un grupo que no tenía ninguna incidencia política, pero sí vieron que entrando a la Asamblea Constituyente
tendrían a un indígena que lograría muchísimas cosas porque hizo alianza con el M-19 y con otros convencionalistas u otros constituyentes y lograron todo eso que está registrado hoy en la Constitución y que le permite a los indígenas pedir más de lo que les corresponde y hacer todos esos paros y todo eso que hacen, de bloquear la vía al Cauca y de reclamar recursos financieros, como nos lo explicaba Diana. Eso lo lograron con esa asamblea constituyente. Entonces, el mejor negocio que pudieron hacer este grupo de indígenas, que repito, no representaba a toda la comunidad indígena, fue haber entregado las armas y haber pasado con un representante a la asamblea constituyente. Razones claras y concretas por las cuales este grupo narcoterrorista también se desarmó. Mi coronel, ¿por qué se produjo la rendición y la entrega de armas del grupo narcoterrorista PRT? Es que el Partido Revolucionario de los Trabajadores era un grupo terrorista de esos que aparecían en esa fiebre que hubo de desmovilizados o de disidentes del EPL y de otras corrientes de izquierda, y nacieron por allá en los 70, 80 y cometieron algunas acciones criminales, pero no tenían ninguna connotación política en el país. Eso sí, eran terroristas que salían y robaban, atracaban, mataban gente y tenían capacidad de hacer daño. Aquí vemos a algunos de sus cabecillas ya pasados algunos años dándose publicidad, pero ellos no tienen ninguna representación nacional y como se ve eran bastante maoístas. Era otra decisión del EPL, mejor dicho. E inclusive cuando se hizo la trilateral con el ELN para formar la Unión Camilista en el año 86, algunos de ellos también estuvieron en el ELN, dándole otro viraje a su proyecto revolucionario armado. Pero ¿qué ocurrió? Que no tuvieron ningún avance y entonces cuando la corriente de renovación socialista, que es esa línea de los que han llegado en el 86 al ELN, decide abrirse porque el señor León Valencia y los que lo dirigían se dieron cuenta que Bernardo Gutiérrez fue más hábil y se salió del monte y terminó de convencionalista y de ahí salió de embajador, lo mismo que Petro para Europa, y los otros seguían en el monte sin que los distinguiera nadie. Entonces buscaron más bien la forma de que se desmovilizaban y les dieron también un escaño en la Asamblea Constituyente y ahí lograron con la concertación de todas las fuerzas de izquierda algunos objetivos de los que ellos decían. Entonces, poco tiempo después, el gobierno nacional les dio el indulto a los del M-19, a los del EPL y al PRT, y Gaviria, que fue el que hizo esto, y el señor Barco, en cabeza del señor Rafael Pardo, se ufanaban de que ellos habían desmovilizado 4 guerrillas y que ya al país no le quedaban sino 2 guerrillas, que eran el M-19, el ELN y las FARC. Pero eso fue más politiquero porque estos eran 4 grupos realmente insignificantes. Ahí el que más potencialidad tenía de seguir era el M-19 porque el EPL se iba a acabar solo o lo iban a acabar las FARC. Y el M-19 tenía también divergencias internas con los indígenas, se había extendido al suroccidente de Antioquia y tenía alguna posesión o posicionamiento en esa región, pero con la muerte de Boris, que cayó en un retén de la policía y se enfrentó a tiros con los policías, o intentó enfrentarse a tiros con los policías, ya el M-19 también iba de capa caída y en cualquier momento el señor Pizarro se le iba a acabar su agresividad porque estaba completamente sitiado, lo habían sacado del Cauca, ya se moviera por el sur del Tolima, un área que era muy de las FARC, donde tenía también enemigos de las FARC que lo podían matar. Es decir, para todos estos grupos terroristas, en síntesis, el mejor negocio fue que les hubieran hecho la Asamblea Constituyente. Y paralelamente, para las FARC y el ELN también fue el mejor negocio que ellos se hubieran quitado del lado porque sacaron a lo que Jacobo Arenas llamó en vida los extremo izquierdistas liberales y también quedaron los dos posicionados de el poder de la revolución armada en Colombia y pudieron arguir que esta gente no tenía ninguna claridad revolucionaria, que no habían llegado a la Asamblea Constituyente con la visión de transformar el país, sino que se hayan unido a
la derecha y a la oligarquía, como llaman ellos, y que la solución era seguir en el monte porque esa asamblea constituyente no tenía nada que ver. Y de remate decían que ellos seguían en la guerra, pero que si el gobierno les cedía, ellos llegaban al final a la asamblea constituyente al estilo Putin. Estos son mis puntos de vista y la asamblea se hace así. Y si no es así, entonces nos retiramos otra vez y nos vamos para el monte, porque no vamos a entregar las armas como hicieron estos otros. Entonces ven ustedes que la diferencia era plantear, no entregamos armas, seguimos en la misma, pero estamos dispuestos a la paz. Cualquier parecido con la metodología soviética que utiliza Rusia actualmente es pura coincidencia. Coronel, muchas gracias. Para orientar mejor a los oyentes y seguidores de nuestras redes, ¿podría usted hacernos una descripción analítica de la participación de los representantes de estos grupos criminales en la elaboración de la Constitución Política de 1991? Pues eso es largo, pero trataremos de ser muy concretos para darle algunas luces a los oyentes, a la audiencia, para que este tema se profundice más. Ahí vemos en la foto que están dos terroristas muy conocidos, el señor Antonio Navarro Wolf y el señor Bernardo Gutiérrez. Ese era el alias de él, o Marrano Mono, su nombre era otro que no lo recuerdo en este momento. Y aquí están en uno de los shows publicitarios que hicieron en la Asamblea Constituyente, en la cual mucha de su presencia mediática la lograron gracias a este caballero, el señor Horacio Serpa, que era un dirigente liberal politiquero, demagogo, oportunista, de esos que ha habido en Colombia y que siempre supo utilizar el tema de la paz y el tema de la unidad para sacar réditos personales en sus campañas. Y además, como César Gaviria y su equipo eran tan jóvenes, este señor fácilmente se vinculó a la campaña de Gaviria o al grupo de Gaviria por todo ese oportunismo y era el que movía la maraca al lado de Humberto de la Calle Lombana, que era el otro personaje de antecedentes poco claros que participó en todo este show. Entonces, este señor Serpa se encargó de promoverles con sus contactos que había del Partido Liberal, que fue el que más tuvo mayorías en la Asamblea Constituyente, a que todo lo que decían los delincuentes, todo lo que proponía la izquierda armada en la Constituyente saliera rápido. Esa es una de las razones por las cuales la Constituyente fue tan acelerada. Pero es ese compadrazgo que había entre Horacio Serpa y los demás integrantes de la izquierda, en especial la de las guerrillas, porque hicieron mayoría al sumar unos con otros, eran mayoría en la asamblea y entonces lograban rápido que se votara todo lo que ellos proponían. Ese es el riesgo de lo que hay con un nuevo Congreso que quede con las 16 curules, más los que ya existen, más esos liberales, entre comillas, al estilo de Horacio Serpa, que soñando con ser presidente, porque el sueño de Serpa era ser presidente en el 94, no en el 98, en el 94, pero el Partido Liberal fue el que le hizo la jugada y puso a Samper, y por eso él seguía con esa, entre comillas, lealtad férrea a Samper, pero la lealtad era con él, porque él venía construyendo su campaña presidencial, era desde la Asamblea Constituyente y desde antes, con el argumento de mediador de la paz. Entonces, en síntesis, todo lo que lograron estos señores, gran parte se lo deben a la trapacería de Horacio Serpa y la forma como se contactaba con todos los integrantes de la Asamblea Constituyente para aligerar las votaciones y que se aprobara lo que le convenía a la izquierda, armada y desarmada. Y aquí ya vemos al final, el día que se clausura la Asamblea Constituyente, vemos a un terrorista en primera fila firmando una nueva constitución que es la que nos ha generado todos los problemas. Luego está la señora Ana Milena, la esposa del presidente, está el presidente, está el señor Serpa, el utilitarista, y está Álvaro Gómez Hurtado, que participó como jefe de la Salvación Nacional, un movimiento que era una escisión del Partido Conservador y representaba prácticamente a la derecha colombiana, pero no eran mayoría y no pudieron incidir en muchas de las decisiones que se tomaron allí, porque los copresidentes fueron Antonio Navarro y Horacio Serpa, y el otro señor pues era Álvaro Gómez. Esa es más o menos la incidencia de estos grupos armados ilegales en la Asamblea Constituyente.
Hubo debilidad de carácter y falta de estrategia de parte del presidente Gaviria al dejarse manipular de manera simultánea por las guerrillas comunistas y por el cartel de Medellín. Claro que la hubo, mi coronel, y además yo le sumaría que a esa debilidad de carácter hubo inexperiencia, porque él era muy joven y no tenía la experiencia para gobernar un país. Hubo soberbia, porque él y sus asesores de una vez llegaron creyendo que han descubierto que el agua moja y que el aire es importante para la navegación aérea y que el mar es muy importante para que los buques interoceánicos se muevan. Ellos llegaron pensando que han descubierto eso y cometieron muchos errores, muchísimos. Uno de esos fue que dentro de las conversaciones a puerta cerrada y oscuras y por debajo de la mesa que hicieron era que había que colocar un ministro de Defensa Civil. Y en lugar de colocar a un militar experimentado que ya estuviera en el retiro, optó por colocar al señor Pardo Rueda, que lo único que sabía de defensa nacional era que ha sido el mediador para la entrega del M-19 y la entrega del EPL, que ya lo vimos aquí, no tienen nada de estrategia, sino en una necesidad que esa gente tenía de sobrevivencia, y les tiraron un lazo y al que nombró el presidente Barco y luego siguió ahí con Gaviria fue Pardo, y el único que fue, sí, fue Rafael Pardo, y el único mérito que tenía este señor era que era amigo de los dos, de Pardo y de Gaviria, pero no era ni un líder, ni una persona que tuviera una visión estratégica, ni que tuviera el país en la cabeza para una transformación real de lo que decía la izquierda o lo que se requería en ese momento, sino pues era una persona con cierta influencia política, con abolengo sí, porque es de las familias que han sido los dueños del país, y eso le dio al presidente Gaviria como una posibilidad de mantener este señor allí, y la conversación como siguió con el con el ELN y con las FARC, pues lo demuestra que no, que la capacidad del señor Pardo no era la que él decía. Pero de premio a que ha logrado la entrega de 4 guerrillas, como decían ellos, que ningún gobierno lo ha logrado, sin reparar ni darle a entender a la población nacional que la realidad es que los 4 grupos terroristas fueron los que decidieron unilateralmente meterse a eso porque les convenía más. Ahora, que utilizaron argucias para darse ínfulas de que negociamos y tal, entramos y tal, eso ya es parte de la mecánica de que les dieron ventajas, pero no hubo ninguna acción que se pueda, ¿cómo se dijera? Que se le pueda dar la trascendencia por parte de la historia para decir que fue el Estado colombiano el que sometió al EPL, al EP-19, al PRT y al Quintín Lame gracias a la acción del señor Pardo. No, no, no fue así. Fueron las circunstancias que los forzaron a rendirse, a entregarse. Y sin embargo, como premio a eso, lo pusieron como primer ministro de Defensa y llegó con la misma soberbia que caracterizaba al gobierno del Kinder, como lo llamaban a los que seguían a Gaviria, anunciando que le daba 18 meses a las guerrillas para que se entregaran. Y su as bajo la manga era que el ministro de gobierno en ese momento, Fabio Villegas, que era un industrial, era un empresario, no tenía nada que ver, pero era paisano de Gaviria y medio familiar de él, lo puso de ministro de gobierno de Asuntos Interiores, y en la oficina de él se hicieron unos contactos para que esa corriente de renovación socialista que se veía fuera del tren de la historia de las oportunidades se entregara. Y entonces ya dijeron, no son 4 sino 5 guerrillas que se entregan. Entonces esto justifica que el señor Pardo sea presidente, sea ministro de Defensa, y a él ya creyó que era el próximo presidente del país. Ese fue el sueño de Gaviria, de Pardo. Y paralelamente, esa debilidad de carácter de Gaviria se mostraba en que el cartel de Medellín tenía azotado el país con un montón de acciones terroristas en todas partes de donde tenía su incidencia, con énfasis en Bogotá, Medellín, Antioquia y Cali, porque hasta ahí extendieron sus acciones criminales, más el movimiento de drogas y el dinero que le daban a las guerrillas y todo lo que hemos estudiado alrededor de ese tema. Entonces, Gaviria, en esa soberbia que tenía, en ese encumbramiento que les había dado el cuento de que eran los transformadores, los jóvenes que han llegado a hacer lo que el resto de la política no había hecho,
le cedió a Pablo Escobar una casa, hotel por cárcel, con todo lo que hemos visto y conocemos y recordamos de vergonzoso para el país lo que ocurrió allá. Cometieron muchos errores. Las reuniones las hacían a puerta secreta unos señores que no ni siquiera habían prestado servicio militar a hablar temas de seguridad y luego llamaban al alto mando a dar las órdenes. De remate, hubo otro problema interno dentro de las fuerzas militares, fue que el que estaba de comandante general, el general Roca Michael, sufrió una trombosis y el alto mando quedó como un poco sin cabeza, sin dirección. Entonces no nombraban comandante general en propiedad porque había que esperar la recuperación del general Roca, que sí, que no. Y en todo ese entorno ocurrió la fuga de la catedral de Pablo Escobar. Entonces, en síntesis, sí hubo laxitud, debilidad de carácter, inexperiencia y un afán politiquero de mostrar un hálito transformador y de renovación del país que a la larga nos ha salido caro porque muchos de esos personajes han seguido en la política y han aplicado esa misma línea de acción eh, oportunista, desconocedora de la experiencia y las capacidades de otros sectores y eso todavía pervive entre esos personajes. El último de ellos fue el más conocido, el más reciente de sus acciones, fue este Fernando Inestrosa, que estuvo de procurador, que fue embajador en España y gastó una tonelada de dinero haciéndole publicidad al, al show de la entrega del Premio Nobel de Santos en, eh, en los países nórdicos y además utilizó la embajada colombiana allá como una plataforma política para la campaña publicitaria del gobierno de Santos con todo ese entuerto del proceso de paz, demostrando la misma arrogancia que tuvieron hace 30 años sus congéneres cuando tuvieron el poder. Entonces, en síntesis, sí hubo debilidad de carácter, arrogancia, inexperiencia y desconocimiento del país. Gracias, mi coronel. ¿Cuál fue la conducta del semanario Voz del Partido Comunista respecto a las conversaciones de paz iniciadas en Cabo Norte en 1991? Aquí hay un mea culpa muy fuerte para el gobierno, para el Estado, para las fuerzas militares, para la academia, para el país y para todos los que de alguna manera tenemos que ver con el conflicto armado, que somos la mayoría de los colombianos, porque lo hemos padecido y lo hemos sentido. Resulta que el 3 de mayo hubo una toma sin querer queriendo, otros la llamaron la visita, otros el asilo, otros el reclamo de la paz, de 3 delincuentes, uno de cada grupo, uno de las FARC, otro del ELN y otro del EPL. Recordemos que al EPL le daban participación ahí, era con los pocos que le quedaron a Caraballo, pero eso no tenía ninguna incidencia. Eso no, la verdad que ese remanente del EPL ya eran unas cuadrillas de bandidos que no tenían ninguna capacidad, pero las FARC les daban esa preeminencia de tenerlos ahí para darles alguna importancia. Y llegaron en una toma anunciada y preparada con el embajador de Venezuela aquí en Bogotá y se metieron ahí a la embajada y entonces como era territorio de una nación extranjera, pues entonces podían entrar a sacarlos y comenzaron a insistir que necesitaban dialogar con el gobierno y César Gaviria, que estaba en esa soberbia, que ya había convocado la Asamblea Constituyente, que se le han entregado 4 guerrillas, que era el transformador, había llegado mi Dios en persona a transformar a Colombia. Entonces inmediatamente envió unos delegados y cuadraron para iniciar el 15 de mayo en Cabo Norte y eso fue todo un novelón. Parece que al país se le olvida que las FARC pedían no sé cuántos sitios para reunirse, que no sé qué, y finalmente ellos fueron los que impusieron que fuera en Cabo Norte, allá en los límites de Colombia y Venezuela, porque la garantía que pedían era que como los 3 terroristas se habían asilado en la embajada de Venezuela, entonces tocaba sacarlos del país con toda la seguridad y con el acompañamiento diplomático,
llevarlos a Caracas y luego traerlos con acompañamiento diplomático, Cruz Roja, con una parafernalia de gente para que no les pasara nada. Entonces ahí comienza la respuesta a la pregunta que hace mi coronel de la incidencia del semanario Voz. Resulta que la izquierda siempre, como trabaja en conjunto, ha cometido acciones criminales y a la vez sus medios de difusión las han presentado de una manera complementaria, pero la dirigencia política colombiana, por el desprecio o por la indiferencia que tiene, ni siquiera se preocupa por consultar o confrontar estos documentos, y eso sigue ocurriendo. Y intencionalmente hemos colocado aquí un ejemplar del periódico Voz de esa época, cuando se anunciaron los diálogos en Cravo Norte, porque en ese tiempo la inteligencia militar ni la dirigencia política lo leyeron así, pero con el paso del tiempo, como la historia se encarga de decantar todas las cosas, y cuando la historia se mira con análisis geopolítico, sí que pone las cosas sobre la mesa en blanco y negro, sin que haya forma de negarlo. Ese periódico, ese ejemplar del semanario Voz, nos deja clarito hoy, y en ese momento también lo dejaba clarito, pero no se le dio la debida atención, de cómo es que la izquierda trabaja todo el proceso, y corrobora que el montaje de la Asamblea Constituyente fue muy bien hecho por la izquierda, muy bien presionado por ellos. ¿En qué consiste esto? En que cuando se anuncia la conversación o el inicio de la conversación en Cravo Norte, después del show publicitario que hicieron en la Embajada de Venezuela, estos señores de Voz publican el anuncio con sus comentarios muy agudos, pero entre líneas están todos los mensajes claros, que si uno lee, compara una cosa con la otra, dice, pues es que aquí estaba el tronque. Y en ese momento se identificó, como se sigue identificando por muchos sectores del país, es que los comunistas, esa es la propaganda, y como son de los mismos, eso ni ponerles cuidado. Y resulta que aquí estaba el hilo delgado de cómo se tejió ese proceso. Entonces, en ese periódico, en uno de sus páginas interiores, publican una foto de unos policías que han sido secuestrados en el Magdalena Medio, y que fueron liberados por las FARC, ya con su cuento de EP, que quieren entrar a la Asamblea Constituyente, pero como el gobierno no les da las garantías que ellos quieren, entonces siguen en la lucha, y si los dejan, ellos llegan hasta al final de la Asamblea y se cumple lo que ellos dicen, y listo, ya entramos en paz, porque es lo que les entregan el poder. Entonces, ahí habían secuestrado a un mayor Arismendi, recuerdo, y a varios agentes, y en uno de los tantos secuestros que han hecho, que esto es tan largo que ya al país se le olvida. Y en ese show publicitario quedó demostrado que estaban trabajando de una manera sincronizada. Entonces, vean, por un lado, liberación de guerrilleros, de policías secuestrados, anuncio con bombos y platillos de que en la embajada se había acordado que se iniciarían los diálogos en Cravo Norte. Y resulta que eso no lo sabía sino el gobierno y los delegados que había enviado allá a la embajada a hablar con los 3 terroristas que se han, entre comillas, tomado la embajada, y ya el periódico Voz lo sabía. ¿Por qué? Pues ya ustedes deducen por qué, ¿no? Y el periódico Voz comenzó a aclimatar esa reunión de Cravo Norte, diciendo que había que darle no sé cuántas garantías, que el ejército estaba haciendo operaciones en Arauca, y publicaba hasta nombres propios de personas que supuestamente colaboraban con las tropas, como quien dice, colocándoles de una vez la lápida al cuello. Y la publicidad de que las FARC ya eran un ejército que estaba actuando de tú a tú y que estaba liberando no secuestrados, sino prisioneros de guerra. Vean ustedes el manejo. Y las comisiones humanitarias y todo eso que siempre ha existido en Colombia, y la Cruz Roja prestándose para el show. Recordemos que en esa época el ministro Botero, que era no había habido el cambio de ministro de Defensa militar por civil, el general Botero, les dijo en una rueda de prensa, pues si los quieren liberar, que además tienen que liberarlos, que lleguen a una escuela y que el inspector de policía los reciba allá, y listo. No, es que necesitamos la garantía de la Cruz Roja. Y el propio señor de la calle, que era
en ese momento un alto funcionario del Estado diciendo que todo eso necesitaba veeduría internacional para garantizar la transparencia. Y el gobierno prestándose para el show. Entonces, por un lado, Pablo Escobar destruyendo el país. Por el otro lado, las guerrillas también haciendo lo mismo, destruyendo el país. Y por el otro, el gobierno prestándoles para el show, pues mejor cóctel no les podía pasar. Entonces, aquí vemos cuando ya están en Cravo Norte reunidos todos los bandidos. Y aquí vemos a esta muy famosa Lucía González del ELN, que siempre ha sido una persona muy activa en la cuestión publicitaria del grupo terrorista, un representante de las FARC y un representante del EPL allá en Cravo Norte, anunciando que van a coordinar los diálogos. Y oh sorpresa, tiene que ser en Venezuela o si no, no hay negociación. Entonces pónganse a pensar ustedes, si no había un show, no había un montaje y no venía todo coordinado con hilos clandestinos por la izquierda armada y desarmada. Y el señor Álvaro Leiva Durán ahora ya no era el mediador que viajaba a cada rato a Casaverde a reunirse con Filofío y con todos los bandidos, sino que era miembro del Partido Conservador en la Asamblea Constituyente. Entonces ya ustedes imaginan qué asesor tenía Álvaro Gómez en el Partido Conservador para ayudar a construir la nueva Constitución. O sea que las FARC tenían a uno más para que les ayudara a votar lo que ellos querían allá. Entonces fueron situaciones muy complejas que se manejaron así y que el periódico Voz la iba diciendo, pero el país no lo entendía, o no lo leía, no lo analizaba, y ahí estaba la información, ahí estaba demostrado lo que estaba pasando, por no analizar. Entonces vemos aquí que los mismos comunistas dicen, mire, es que lo dicen aquí en ese periódico, ¿y por qué la dirigencia política no le pone cuidado a eso, lo que estaba pasando? El secreto para la toma del poder, como usted explicaba aquí, es esta asamblea constituyente que le está dando los dientes y las uñas a las guerrillas comunistas para que avancen en su proyecto de no sé cuántos años de lucha. Lo dice aquí el periódico, no nos lo estamos inventando nosotros. Y lógico, todo el tiempo la permanente crítica de que el gobierno dilataba la negociación y nunca reconocían lo que vamos a ver adelante, cuáles eran las razones por las que se dilataba esa negociación. Y aquí con lo que les contaba de la sindicación a un poco de personas que decían que las operaciones militares que se estaban haciendo en Arauca afectaban las negociaciones en Cravo Norte porque dan los nombres y dicen de quiénes eran las personas que andaban con el ejército y le daban información. Entonces ven ustedes que nada es gratuito, todo intercalado, y lo publicaban desde esa época. Es que no es ahora que se publica, pero no se le ponía cuidado. Entonces el 3 de junio, luego de ires y venires y que póngales helicóptero y un poco de eso, cada vez que uno habla de eso recuerda lo que publicaban los medios, se iniciaron los diálogos en Caracas. Y el día que se iniciaron los diálogos en Caracas, en lugar de ponerle un tope y unas fechas y esto para tal fecha, tal cosa, como se supone que es cualquier evento, que se le traza lo que se llama un cronograma y ahora se inventaron una palabreja, es que línea de tiempo, el señor de la calle que iba representando al gobierno nacional dijo, es que esto es importante mientras tenga veeduría internacional. O sea, le interesaba más la veeduría internacional y el show publicitario que resolver el problema. Y Alfonso Cano, que no era ningún bobo, inmediatamente dijo, claro, es que aquí el problema es que si nos hubiéramos puesto de acuerdo desde el principio nos habíamos ahorrado 5.000 muertos. Y eso fue lo que los medios destacaron del inicio de los diálogos en Caracas. No de la solución al problema, sino el inicio de los diálogos en Caracas. Entonces aquí vemos que todo es sincronizado y que los mismos comunistas dan la información a tiempo, pero repetimos, nadie les pone cuidado. Y es que mientras estaban reuniendo allá en el Pato, en Caquetá, en el Huila, de lo que tanto hemos hablado aquí, iniciaban otra de las famosas marchas con el argumento de que los campesinos estaban siendo bombardeados y con esta caricatura y bombardeados y al frente les tenían los fusiles para matarlos. Estaba la familia con un niño campesino descalzo y el papá en alpargatas y la mamá también siendo masacrados por el ejército. Entonces, con nombre propio a quienes le dirigen, y aquí están las firmas de todos los que enviaban que retiraran la tropa del Pato. Entonces ven ustedes, coordinado, sincronizado todo,
no haya presión militar en el Pato. ¿Por qué? Porque en el Pato estaba la dirección de las FARC, que ya la hemos analizado varias veces aquí. Entonces quítenos la presión de aquí para que convirtamos esto en el epicentro para dirigir la guerra y hacer todo lo que nos dé la gana, y el ejército no puede entrar al Pato. Y ven ustedes a cuántas personas le mandan copia aquí de su solicitud, presionando que como está en ese alboroto y ese escándalo y la Asamblea Constituyente y la paz y el gobierno que logró la entrega de 5 grupos guerrilleros y el ejército es el malo y la Fuerza Aérea está matando a los campesinos con bombas y no sé qué más cosas, entonces la solución es hay que desmilitarizar el Pato, que era el enclave, y después del Pato pedirían otra y otra. Entonces, en conclusión, aquí vemos es la estrategia también montada, que la estaban haciendo en ese momento y parecía que nadie le hilaba, sino que eran hechos que se iban dando y en el fondo le iban dando la razón a la guerrilla de que es una rebelión popular. Entonces, esa es más o menos la idea de lo que estaba pasando con él. Y coronel, ¿podría citar algunas de las atrocidades perpetradas por las FARC durante las conversaciones en Cravo Norte, Caracas y Tlaxcala, que enervaron a los colombianos? Claro, es que esto es largo, esto es de detalle, de paciencia, de tenerlo en cuenta y de ir tejiendo toda esa tela paso a paso y de ir reconstruyendo con el fin de que la memoria quede lo mejor posible rearmada. Entonces, hemos acudido para explicar esta parte de lo sucedido a los archivos oficiales del periódico El Colombiano, publicados en el año 2016 y 2017, en su sección de hace 25 años. Y hemos tomado algunos de los apuntes porque es que caen como anillo al dedo y le sirven a los colombianos y a quien quiere investigar, inclusive complementar, porque aquí no están todos los archivos en lo que vamos a hablar hoy, pero en el periódico El Colombiano los consiguen, de lo que estaba pasando. Recordemos, 1990, 9 de diciembre, Día de la Infantería Colombiana y celebración de los votos de la gente para elegir la Asamblea Constituyente y decisión ultra secreta de los expertos en seguridad nacional, civiles que no han prestado ni servicio militar, que acompañaban a Gaviria, de autorizar la operación militar sobre Casa Verde. Entonces viene todo un show publicitario, Tiro Fijo lo entrevistan, que no lo pudieron coger, que es que Tiro Fijo es una persona demasiado hábil, que el gobierno nacional no fue capaz, que las fuerzas militares fallaron, que no se cumplió, etcétera, etcétera. Entonces vemos aquí que el 15 de febrero de 1991, o sea, apenas 2 meses y 6 días después, la coordinadora guerrillera acepta diálogo con el gobierno. Y aquí ven ustedes en la parte de abajo la primera baza que mete para humillar al gobierno, humillar al país y a las fuerzas militares. La coordinadora guerrillera, o sea, Tiro Fijo, Caraballo y el cura Pérez le dicen que aceptan la reunión en la inicio de los diálogos mejor, pero que tiene que ser en el área urbana de Uribe Meta. O sea, como quien dice, ustedes nos sacaron de lo que teníamos aquí en la zona rural, en Casa Verde, ahora nos reunimos en el pueblo, pero tiene que ser en el mismo donde nosotros mandamos. Vean ustedes ese mensaje tan profundo. Entonces ahí viene un tira y afloje y anuncios y prensa y entrevistas y Rafael Pardo, que todavía no era ministro de Defensa, dándose toda esa autopublicidad porque ya estaba previsto que él iba a ser el ministro, entonces eso le convenía de que hay que hacer lo que vamos, que venimos y todos esos señores del kinder. Y el 9 de marzo, entonces dicen, como el gobierno no les contestaba claro lo que ellos pedían, entonces aparece otra mensaje, que están dispuestos a iniciar la paz y miren ya lo avesados que son. Dicen, no, pero entonces como no quieren en la Uribe, entonces reunámonos en la sede de la Cruz Roja en Bogotá. Aquí está. Y dicen que también contemplaba la participación de la Conferencia Episcopal Colombiana. O sea que los curitas también, en lugar de dedicarse a resolver los problemas internos que tiene la iglesia, que son muchos, y sobre todo la pérdida de feligreses, estaban también haciendo parte del espectáculo. Y luego después dijeron que no iban, que sí iban. Eso ha sido un novelón. Pero vean ustedes cómo cambia
la forma como la guerrilla es la que va proponiendo y la que va manejando, y el gobierno en su soberbia no se da cuenta que lo están utilizando, que están utilizando esta situación y que van manejando al ritmo que ellos quieren el reinicio de las conversaciones. Esto que les estoy contando es antes de que ocurra la supuesta toma a la embajada venezolana, para que nos quede claro. Recordemos que la toma a la embajada es en marzo y aquí estamos hablando de febrero. Lo que pasa es que nos hemos devuelto para reconstruir los hechos como pasaron históricamente. Luego dicen, ya supimos que hicieron lo de la embajada y toda esa cosa. Entonces, mire, el 2 de junio, o sea, más o menos unos 10, 12 días después de que hubo la reunión en Cravo Norte, dicen ahora que en Caracas se acordará un cese bilateral del fuego. Miren ustedes que esto no es solamente nuevo, sino que siempre ha sido un mecanismo de presión que ha utilizado la guerrilla y que demuestra que ellos son los que han impuesto las agendas y los que han manejado los tiempos y todo como se hace. Y ahí hay una respuesta del general Botero, pero en síntesis es la propuesta de la guerrilla y es la que queda sobre la mesa y es la que le queda sonando a la gente. Mire, estos tipos son nobles, realmente quieren la paz. Ya hay 5 grupos que se desmovilizaron y el gobierno les ayuda con la propaganda, mejor todavía. Están en la constituyente y están proponiendo cambios. Los periodistas los entrevistan todos los días y aparecen diciendo que van a cambiar esto y lo otro y que le van a dar casa, carro y beca a los pobres. No, pues, son luchadores populares y todo eso lo aprovecha la guerrilla y ahora dice, hagamos un cese bilateral al fuego y la gente dice, claro, claro, no más violencia, no destruyan más, no hagan más daños y que ni el ejército los ataque, porque es que si el ejército los ataque, ellos tienen derecho a defenderse. La misma lógica del señor Putin. Siempre con cara gano yo y con sello pierde usted. Entonces, eso fue un golpe psicológico muy bien manejado. Pero ¿qué ocurrió? Que comenzaron a pedir, mire, aquí lo dice, eso del Caguán no fue nuevo, zonas de distensión. ¿Sí ven? Es que por no leer la historia, es que los dirigentes cometen los errores. Cuando Gumersindo Ricardo fue allá a reunirse con las FARC en el Caquetá, no tenía seguramente la información completa de todo esto o no lo ha analizado. Mire, lo de las zonas de distensión ya lo habían propuesto ellos y lo manejaban de otra manera. Y el terrorista del ELN decía que no eran las zonas que les dijera el gobierno, sino los que ellos fueran determinando a lo largo de las conversaciones. O sea, volvemos al mismo cuento, con cara gano yo y con sello pierde usted. Las reuniones tienen que ser donde diga la guerrilla y no donde diga el Estado. Y no lograron eso con Juan Manuel Santos después. O sea, es que el que no lee la historia, que no la analiza, la repite. Bueno, aquí tenemos otros daticos. El 11 de julio, cuando ya estaban reunidos en Caracas y toda esa cosa, entonces tuvo que aplazarse el diálogo de paz. ¿Por qué? Porque los tipos salieron con la estratagema de siempre y está explicada. No dice que era una estratagema, pero eso lo deduce uno al leer y analizar el fenómeno. Es que los que están allá reunidos tienen que venir a hablar con sus jefes, entonces necesitan un montón de seguridades y de garantías. Y no sé si ustedes recuerdan todo ese show publicitario que se hizo con el traslado de Alfonso Cano, que eso era, mejor dicho, mover al Papa era más fácil que mover a Alfonso Cano, que tocaba poner no sé qué partes, que tocaba desocuparle no sé qué territorio, que un aeropuerto especial para que aterrizara, que unos helicópteros que no podían ser militares, que lo recibieran, que unas coordenadas donde él decía que le quitaron la tropa por no sé cuántos días. Imagínense ustedes todo ese escándalo para mover un bandido que venía de Caracas. Y eso pasó. Entonces comenzó ese tira y afloje y el gobierno Gaviria les decía, nosotros los podemos llevar a la zona donde digan, retiramos las tropas 24 horas que se queden quietas y de ahí para allá entramos otra vez en operaciones. No, así no se puede. Entonces, conclusión, los diálogos se estancaban, claro. Y de remate, entonces la guerrilla decía, como no se quiso aceptar el cese bilateral, entonces nos vamos para la ofensiva y tenga. Aquí tenemos, por ejemplo, que el 6 de julio, o sea, en esos días en que estaba ese debate, que cómo traían al señor Cano y cómo lo llevaban, porque pobrecito, de pronto le pasaba algo, cometieron una cantidad de acciones criminales y aquí, por ejemplo, dicen el daño que le causaron a toda la costa atlántica, que lo hemos referido varias veces, derribando una torre eléctrica, una torre de interconexión eléctrica en el municipio de Yarumal, Antioquia.
Pero ese no era el único. Eso era en muchas partes del país, en Pailitas, Curumaní, en Santander, en Antioquia, en el Huila, en el Tolima. Eran voladuras de puentes, voladuras de oleoductos, voladuras de torres de energía, voladuras de torres de comunicación. Que recuerden que en esa época la telefonía, y se derribaba una torre de comunicación, quedaba toda una zona incomunicada. Todo eso lo hicieron en esos días y muchas veces, pero en esos días era simplemente porque no había un helicóptero con 1000 condiciones para traer al señor Cano. Luego, con base en eso, entonces el gobierno nacional propuso y pidió a los cuarteles, a las fuerzas militares y a la Policía Nacional que enviaran a Bogotá unas ideas donde concentrar a estos bandidos para hacer la supuesta desmovilización que ellos decían. Estaban jugando, ellos no, en su plan no existía eso, pero estaban jugando con el país. Entonces, concentrémonos en 60 puntos, propuso el gobierno nacional, y las fuerzas militares fueron las que propusieron los sitios donde se podían reunir. Ya ustedes imaginan lo que pasó. Inmediatamente las FARC dijeron, o la coordinadora, no nos sirven 60, tienen que ser 96. ¿Y por qué 96? Porque ellos decían. ¿Y cuáles deben ser los 96? No, pues los 96 es en los siguientes 192 municipios que naturalmente no coincidían todos con lo que planteaban las fuerzas militares por temas de seguridad y de estrategia, y sí coincidían con los intereses de ellos, que les daba presencia no en 96 puntos, sino exactamente en 192 municipios. Entonces, eso se olvida y dice que vendrían unas elecciones en octubre para elecciones regionales de alcaldes y todo esto que se hace en ese periodo, pero que ellos no iban a suspender las acciones terroristas que no respondían por la vida de los candidatos que fueran a sus zonas, y que no iban a parar los atentados terroristas contra la infraestructura y contra las fuerzas militares y la policía, ni contra los poblados. Entonces, veamos que el único laxo y falto de carácter con la guerrilla no fue Juan Manuel Santos, es que los antecesores también hicieron lo mismo. Belisario Betancur, César Gaviria, hicieron lo mismo, y aquí la laxitud y la falta de carácter del señor Gaviria se nota, porque en su afán y en su argumento de que ya había desmovilizado 5 guerrillas y que podía desmovilizar las otras 2, le seguía tolerando, y naturalmente tiró fijo que era un zorro de 1000 batallas, sabía que él estaba ganando esa partida y que si el gobierno decía que no, perdía, y si decía que sí, también perdía. Y ahí está demostrado con la manipulación de los 60 puntos, la manipulación de las elecciones, la manipulación de los ataques terroristas, y siempre utilizando la estrategia soviética al estilo Putin, el terror y el miedo de que si no se hace lo que yo digo, entonces los destruyo, los mato, les causo daño, y aquí estoy yo para negociar. Yo tengo la buena voluntad y usted es el que no quiere negociar conmigo. Entonces, de esa manera han utilizado o utilizaron los diálogos en el gobierno del señor Gaviria y siguieron avanzando. Entonces, era tal la falta de gobierno, de carácter, de autoridad, de orientación, de estrategia, que Gaviria se vio obligado a suspender los diálogos, porque eran tantos los hechos que ya era vergonzoso. Y uno de esos fue el atentado contra la vida, ya en el mes de octubre, muy próximo a las elecciones, de un político, un dirigente político del Cauca, Aurelio Iragorri Ormaza, el papá de uno que fue ministro hace poco en el gobierno de Duque y de Santos. Entonces, se vio obligado a suspender los diálogos Gaviria, pero ese es el cuento. Igual que Santos, igual que Pastrana, igual que Samper, se suspenden, pero temporalmente, mientras el ELN deja de secuestrar, mientras las FARC dejan de matar, porque estamos dispuestos. O sea, los tipos ya saben que les van a decir lo mismo y saben que pueden jugar la misma moneda. Cualquier parecido con lo de la OTAN es lo mismo. Estamos dispuestos al diálogo, pero seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y los del otro lado le dicen, no dialoguen, porque si no, entonces le suspendemos, pero no se ven soluciones de fondo ni concretas. Bueno, entonces aquí ya aparece la politiquería de siempre. El señor de la calle, que tiene como buen abogado y como buen político 1000 razones para decir que sí en un caso, o 1000 razones para decir que no en el mismo caso. Aquí les dijo en una declaración, es que si la guerrilla realmente quiere la paz, debe definirnos si quiere paz o guerra. ¿Cuántas veces le hemos escuchado esa frase
a los dirigentes políticos colombianos. Muchas, muchas, pero no pasa de ser un titular de prensa, una entrevista, y en la práctica, ¿cómo lo traducen? En que la guerrilla sale con la suya, teniendo la razón. ¿Cuántas veces hemos oído decir que al ELN le dicen, el mismo presidente Duque, es que si el ELN quiere negociar, tiene que dejar de secuestrar y tiene que concentrarse en el mismo cuento repetido de muchos años? Por eso, quien no conoce la historia, la repite. Bueno, y aquí otro titular de esa época, un poco más atrás, del mes de julio: sombrío panorama eléctrico. Entonces el país, con el apagón que se inventó César Gaviria para favorecer lo que explicamos en otro episodio, y la guerrilla tumbando torres y dañando. Y miren ustedes, en el solo mes de julio de 1991, hoy hace 31 años, le costó al país reparar los daños de la guerrilla a la infraestructura 57.900 millones de pesos. Analícenlo pues. Y dice aquí que hubo además unos costos de reparaciones de daños a 123 torres de energía por 5.900 millones. O sea, aproximadamente 63.000 millones de pesos nos costó en esa época a los colombianos reparar los daños del ataque a la hidroeléctrica de Jaguas, a otras hidroeléctricas, el derribo de torres, la compra de materiales, el manejo de todo ese flujo logístico para reparar eso, el pago de los técnicos, etcétera. 63.000 millones de pesos de la época, con los cuales se hubieran construido no sé cuántas escuelas, no sé cuántas carreteras, y qué es lo que aduce la guerrilla, que no existe, y por eso ellos actúan en defensa supuestamente de que eso se produzca. Pero nadie les canta la tabla ni les dice la verdad, sino que hablan es de diálogos, de paz, de conciliación, de que definan si quieren seguir haciendo la guerra o la paz. O sea, la repetición de la repetidera. Luego dice aquí otros daños. En Campo Casabe, aquí, las FARC destruyeron 6 pozos de Ecopetrol. ¿Cuánta plata se perdió? No dice, pero eso le salió muy costoso al país. Y es apenas uno de los episodios que cometieron. Y otro titular: continúan los atentados. Y entonces los terroristas dicen que los diálogos en Caracas estaban empantanados, era por culpa del gobierno, pero que ellos tenían derecho a seguir saboteando, porque así lo dijo Alfonso Cano, al Estado, y que mientras no le cedieran en lo que ellos pedían, la guerrilla estaba de acuerdo. Entonces uno se pone a pensar, si un bandido de esto está diciendo todo esto, ¿por qué no le dice al Interpol que lo capture y se acabe el cuento? Ah, no, porque se le daña el futuro premio Nobel al presidente, porque es que ya desmovilizó 5 guerrillas y lo que hay es que darles gusto para que se desmovilice la sexta, porque estamos en plena asamblea constituyente, porque ahora las fuerzas militares las va a manejar un civil y no un militar, porque es que esto es un país distinto, porque los jóvenes tenemos razón, bla, bla, bla. Y la realidad es que el país seguía de capa caída, como se ha mantenido en este tema de la guerrilla. Y aquí vuelve y habla el presidente Gaviria, es que cesen los atentados contra la población civil. Un momento, y él no es el presidente, él no tenía el poder con las fuerzas militares para ir y bombardear ahí esos campamentos que tenían ubicados, no tenía la capacidad de ordenar la captura de esos delincuentes y jugarles con la misma moneda. Si ellos estaban hablando de paz y podían venir al país, pues cuando venga al país écheles mano. Y le dice a los terroristas, a los jefes, bueno, si ustedes quieren la paz realmente, entonces sentémonos a negociar, a este delincuente lo soltamos cuando ustedes han demostrado que entregan las armas y que no hacen más daños y que pagan por lo que han hecho. Ah, no, eso no se puede, porque es que el presidente es demócrata y la democracia no puede hacer esas cosas, y bla, bla, bla. Aquí vemos otra de las tantas noticias que no es una, ponemos el ejemplo nomás, porque como les digo, ahí hay recortes para que se den gusto mirando. 11 militares asesinados en una emboscada y 11 más, 11 cadáveres, 11 cajones, 11 banderas, y al otro día el titular de que la selección Colombia jugaba seguramente contra Brasil o contra Ecuador o contra Chile, o que en la eliminatoria de la Copa América, ya, eso pasó, o que Shakira estaba sacando su cuarta canción, o que Juanes se ha inventado la canción de X, o ya listo, o que Lucho Herrera acababa de regresar del Tour de Francia, que ha ganado la Vuelta a Italia, lo que hubiera pasado en esa época. Eso era más importante que este caso. Entonces, responsable la prensa, que no tiene analistas, esa es la verdad, en la prensa colombiana no hay analistas que sepan cotejar todos estos fenómenos uno con otro y demostrar al país por dónde ve el agua al molino. Entonces aquí vemos ya la iniciación de los diálogos
cuando se fueron para Tlaxcala. Pero a grandes rasgos, esas fueron algunas de las atrocidades que cometieron las guerrillas de las FARC, el ELN y el EPL, estos cabecillas reunidos hablando con el señor de la calle y con el señor Bejarano y con otros delegados en varias partes mientras sus cuadrillas destruían el país. Gracias, mi coronel. Con base en la anterior exposición, ¿nos puede hacer un resumen concreto acerca de cuáles fueron las imposiciones de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a los impreparados negociadores del equipo de gobierno Gaviria en 1991 y 1992? Bueno, imposiciones ya pues se pueden deducir, se pueden inferir de lo que hablamos. Primero, la agenda. Segundo, los sitios donde se reunieron a negociar. Tercero, la dinámica de lo que pasaba. Cuarto, la forma como cometieron tantas atrocidades. Y la última, la más evidente, fue el secuestro y asesinato de un dirigente político en el departamento de Santander que se llamaba Argelino Durán Quintero. Argelino fue secuestrado y fue asesinado en cautiverio por el EPL, por orden de Caraballo, porque no pagaron la extorsión a tiempo y para demostrarle al gobierno que ellos hacían lo que daban la gana. Y ahí viene lo triste y lo tragicómico, es que las negociaciones en Caracas se rompieron o no se pudieron continuar porque el 4 de febrero de 1992 el señor Hugo Chávez intentó tomarse el poder y dentro de ese proyecto que tenían clandestino montado los partidos comunistas de los dos países era que Chávez se tomaba el poder, los legitimaba ya como fuerza beligerante y les daba era embajada de país. Entonces ya las FARC no eran un grupo terrorista que estaban allá o la coordinadora, sino era un grupo que estaba con un dominio del país y tenía una embajada en un país vecino. Claro, y si Colombia decía que no, eso significaba declararle la guerra a Venezuela, quién sabe qué hubiera pasado. Pero el gobierno nacional, de una manera muy hábil, lo que se inventó fue una visita de estos bandidos a Fidel Castro, y allá fueron los tres delegados de las FARC estuvieron reunidos con Fidel Castro. Y ahí acordaron que podían seguir conversando en Cuba, corrijo, en México. Entonces, estando conversando en México o iniciando ese proceso en México, se destapó el gran problema del asesinato de Argelino Durán Quintero. Entonces a México realmente fueron a pasear y ahí, como los vemos en las fotos, el señor de la calle y otros felices con Iván Márquez, con los demás delincuentes, hablando de paz, y sonrientes y haciendo declaraciones con medios de comunicación, pero de aquello nada. Y aquí los vemos en México ya reunidos todos los delincuentes que fueron a jugar con el destino del país, sentados en un monasterio, en una zona turística, reunidos todos coordinando cómo le seguían haciendo conejo al país y engañándonos. Entonces ya finalmente el gobierno se vio obligado a retirar la mesa de negociaciones de Cuba, de Tlaxcala, sin que se hubieran roto los diálogos. Y ahí seguían, o sea, sin que se hubiera roto el contacto. Y entonces el país siguió en una guerra tenaz, en un enfrentamiento muy complejo, que no tenía salida, no se le daba ninguna visualización de lo que estaba ocurriendo. Vemos que en diciembre del 91 asesinaron aquí en las goteras de Bogotá a una comisión judicial que había ido a investigar una acción terrorista de las FARC y los esperaron, los asesinaron a todos y eso pasó al olvido. Pero sí hay un escándalo en todos los escenarios judiciales y periodísticos de cuando un bandido que llamaba Vladimir, que ha sido de las FARC y luego se pasó a los mal llamados paramilitares, hizo lo mismo con una comisión judicial en La Rochelle, en Santander. Eso sí es gravísimo, porque lo hicieron los llamados paramilitares. Pero que las FARC secuestraron y asesinaron una comisión judicial en la misma cantidad de gente, y esta más grave porque fue aquí nomás a la entrada de Bogotá, eso no era grave.
El secuestro de Argelino Durán Quintero, ya lo mencionamos. La intentona de Chávez el 4 de febrero de tomarse el poder. El inicio de las conversaciones en Tlaxcala, lo estamos repitiendo. El asesinato de Durán Quintero, que terminó en que se rompían los diálogos, más no la coordinadora guerrillera ni la posibilidad de seguir hablando. Y por ahora terminó ese show. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que ocurrió en toda esa etapa de que, si vemos, fue un gasto de personal, un gasto de recursos, un gasto de imagen, una afrenta para las fuerzas militares, una transformación interna en el manejo del Ministerio de Defensa que aún nos sigue costando caro, porque no ha habido personas que conozcan a profundidad este tema como debe ser, y que han utilizado el puesto es para intenciones políticas personales, sin que se le resuelva al país el problema de seguridad nacional con las guerrillas, que su resolución es integral y no simplemente militar o policial. Y coronel, ¿cuáles fueron las consecuencias de la cadena de errores estratégicos y geopolíticos de Andrés Pastrana y del equipo negociador de César Gaviria? Bueno, entonces, como usted lo menciona, mi coronel, Andrés Pastrana tuvo muchas similitudes, y lo mismo el negocio, la comisión negociadora de Gaviria, y hay que hacer parangones e ir estableciendo esas responsabilidades para que no se nos olviden en la historia y queden escritas. Y primero es que la coordinadora guerrillera se fue desarticulando por el peso de sus mismas acciones. Y la última acción que hizo la coordinadora guerrillera en el año 94 para que ya definitivamente se separaran fue una masacre que cometieron en Urabá las FARC, dirigida por Iván Márquez y Timochenko, de 35 personas. Imagínense ustedes, 35 civiles, campesinos. ¿Y por qué los asesinaron? Porque la mayoría eran desmovilizados del EPL, o sea, integraban en ese momento Esperanza, Paz y Libertad, y se suponía que ahora estaban ayudando a las fuerzas de Carlos Castaño. Y entraron y los asesinaron en las casas como llamando lista. Los sacaban de las casas, los subían a un camión y los llevaban a un sitio y los fusilaban y los dejaban tirados en una finca, como si no hubiera pasado nada. Y el gobierno Gaviria, nada, que tomaba acción, porque no la tomó, no la tomó. Y Pardo Rueda pues estaba pensando en su campaña política, ya comenzó a entrar el gobierno de Gaviria en el franco desprestigio y con el sol a las espaldas, y finalmente una consecuencia de eso pues fue la entrega de la corriente de renovación socialista, que el señor León Valencia y los demás bandidos que lo acompañaban vieron que no podían quedar olvidados del tren de la historia y que era mejor entrar a pelechar de todas esas mieles que le estaban dando a los otros. Y esa fue una primera consecuencia de los diálogos de Tlaxcala. La otra consecuencia es que las FARC ya se deslindan en forma progresiva de la coordinadora guerrillera y se reúnen nuevamente en la 8ª conferencia y hacen un replanteamiento estratégico y dicen: oiga, nosotros habíamos decidido en la conferencia de 1982, o sea, 11 años antes, tomarnos el poder en 1989 mediante la campaña bolivariana para una nueva Colombia. Pero ¿qué ha ocurrido? Que han pasado 11 años, nos metimos en este embeleco de coordinadora guerrillera, logramos un poco de cosas en la Asamblea Constituyente. Eso quiere decir que hemos avanzado cualitativamente, pero cuantitativamente nos quedamos. Entonces, si no hacemos el despliegue estratégico sobre la cordillera oriental para tomarnos a Bogotá, como está previsto desde la 7ª conferencia, estamos haciendo lo mismo que los demás grupos terroristas, de hablar y hablar, pero no avanzar. Esa fue la esencia de la 8ª conferencia, y de ahí salieron un poco de directrices para realizar eso. Pero eso es una consecuencia de los diálogos de Tlaxcala, porque ya que el gobierno no fue capaz de resolver nada, ni les dio lo que ellos querían, entonces sigamos en lo nuestro, y de paso hagamos un acercamiento a Bogotá. Y fue cuando comenzamos a ver que ya la guerrilla estaba muy fuerte aquí en Pasca, en Gutiérrez, en Fosca, en Chía, en Cibaté, en los municipios del occidente de Cundinamarca. O sea, se nos metió la guerrilla alrededor de Bogotá y ya comenzaron los secuestros urbanos, ya se multiplicaron un poco de acciones criminales que fueron cambiando la dinámica del conflicto y fueron poniendo al país contra la pared.
Hubo una inmersión grande de las FARC en el narcotráfico. Recordemos que ahí es la época dorada del impulso del narcotráfico en todos los frentes, y las masacres ya se fueron volviendo muy descaradas. Entonces ya las FARC no solamente masacraban en Urabá a los desmovilizados del EPL, sino que lo hacían en Arauca, lo hicieron en el Tolima, y ocurrieron un montón de cosas que la gente se le olvida. No sé si ustedes recuerdan el asesinato de unos niños que iban de Boy Scouts en un bus, y las FARC los asesinaron entre el bus y lo dijeron, qué pena, nos equivocamos porque los confundimos con soldados. Eso se olvida, pero hay que revivirlo. Las tomas a los pueblos cuando llegaban allá, y después de que se tomaban un pueblo, fusilaban la gente en el parque y a los policías los fusilaban ahí mismo en el sitio. Y eso era normal, era parte de, no ocurría nada. Luego ya las FARC comenzaron otra cosa, otra acción que no habían tenido antes, que fue el uso de las minas quiebrapatas. También las FARC comenzaron a derribar torres de energía, a atentar contra los oleoductos, porque no es que no lo hubieran hecho, claro que lo han hecho también, pero no era su política principal. Ahora ya entraron en la misma dinámica de hacer eso. Y el secuestro se multiplicó de una manera exponencial en las principales ciudades. Hubo secuestros ya grandes en el Cauca, en Antioquia, en Dinamarca, en Santander, en Boyacá. Se volvió un negocio buenísimo, y eso les dio unos ingresos grandes para incrementar sus recursos y aumentar el pie de fuerza. Y anunciaron que con las tomas de los municipios y otras acciones criminales le daban la despedida a Gaviria y la bienvenida a San Pedro. Entonces, todo eso son consecuencias de ese diálogo mal conducido y sin una estrategia distinta a que somos los transformadores del país y que tenemos la razón y los demás no saben nada, porque es que los jóvenes vamos a cambiar el mundo. Y eso también generó el crecimiento desaforado de las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Castaño, por una lógica muy sencilla. Primera lógica es que si el Estado no tiene la capacidad, el propio pueblo se autodefiende, y aquí estamos nosotros defendiéndonos, y mucha gente los apoyó al principio. Pero este fenómeno de narcotráfico y masacres, que desprestigió tanto a las FARC, también desprestigió a estos otros bandidos de las AUC. ¿Y por qué se fue descomponiendo eso? Por una razón elemental, que es la segunda lógica, que poco lo nombran los periodistas y los analistas que aparecen en los medios. Y es que, como a las AUC se vincularon tantos desmovilizados de las guerrillas, primero del EPL, luego del ELN y de las FARC y del M-19, entonces eran bandidos, asesinos, ya sin Dios ni ley, y se dedicaron a hacer lo mismo que sabían hacer en el otro lado, pero ahora justificando lo que era contra la guerrilla, y ahí se salió de madre esa violencia en el país. Y lo otro que es consecuencia de esa fenomenología es que los carteles del narcotráfico estaban en guerra interna. En el gobierno de Gaviria se logró eliminar a Pablo Escobar y prácticamente desarticular el cartel de Medellín, o por lo menos lo visible del cartel de Medellín, y quedó en primera línea el cartel de Cali, y era un grupo delincuencial que necesitaba posicionarse también muy fuerte, y entonces se metió de manera abierta y descarada en las elecciones, al punto que le financiaron la elección al señor Samper, aunque él lo niega, y la investigación lo demostró así, que de la manera como la manejó Jaime Mogollón, que no tenía nada que ver, pero todos los hechos dicen lo contrario. Inclusive le sacaron el chiste de que Samper es tan terco que él sigue convencido que no tenía nada que ver con el cartel de Cali. Él es muy terco. Así le sacó el chiste Jaime Garzón. Entonces, ahí tenemos, esas son las consecuencias más visibles. Hubo otras más, claro, como en todas las ciencias sociales, el análisis da para más, pero queremos centrarnos en estas 8 por ahora, consecuencias muy graves que demuestran cómo fue que se descompuso progresivamente la seguridad nacional, y la guerra que le tocó librar tan desigual a las fuerzas militares y la policía para tratar de recuperar la ley y el orden en el país. Como se trata de un hecho trascendental de la lucha contra el terrorismo comunista, en plena etapa de crecimiento de las FARC y el ELN, el avezado desarrollo de su ambicioso plan estratégico, ¿cuáles serían desde su óptica las conclusiones militares, sociales, políticas, geopolíticas y morales que surgen de esta compleja situación en la que resaltan el personalismo,
y la laxitud institucional, habida cuenta que han pasado 30 años de la misma, pero luego el Estado colombiano no ha podido erradicar las estructuras urbanas y rurales de las FARC y el ELN, pese a un pacto firmado por el presidente Juan Manuel Santos con los cabecillas del grupo narcoterrorista, máxime que ahora perviven gracias a la complicidad con el desprestigiado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y además cuentan con un brazo político en el Congreso y tras la suspensión de las fumigaciones de cultivos ilícitos ejercen control geomano sobre las zonas cocaleras. Pues hemos tenido un esquema en las últimas conversaciones para hacer un análisis de 5 puntos y hoy trataremos de tomar esos 5 puntos y enfocarnos en algunos aspectos medulares de los mismos. Comencemos por el campo militar. Aquí hay un salto cualitativo y cuantitativo de la operatividad de las guerrillas, primero actuando en conjunto, tripartitas, ELN, FARC, EPL, cometiendo muchas atrocidades como algunas de las que mencionamos, pero fueron muchas más. Y luego viene un desdoblamiento operacional o operativo de las FARC que fue bastante agresivo porque decidieron en la octava conferencia en el 93 pasar a lo que ellos llamaron la guerra de movimientos, que no se llama así, porque ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Para que haya guerra de movimientos tiene que haber 2 ejércitos regulares enfrentados. Aquí lo que hubo fue una asimilación de unidades guerrilleras con unidades de infantería ligera, con una organización más o menos por pelotones equivalentes a guerrillas, que actuaban en masa sobre objetivos desguarnecidos o mal guarnecidos para causar el impacto de que tenían un intenso poder de fuego y un intenso poder militar. Y fue cuando vimos toda esa época en que se reunían 5 o 6 cuadrillas y hacían unas incursiones arrasadoras. Y producto de eso, pues ocurrieron fracasos posteriores como las Delicias, La Carpa, San Juanito, Pavarandó, Dabeiba, etc. También durante ese periodo hubo un fortalecimiento muy grande gracias al dinero del narcotráfico y al trabajo político del Partido Comunista de lo que se llamaron las milicias bolivarianas, que actuaban en apoyo de estas cuadrillas. Entonces, si sumamos una cosa con la otra, se vio la necesidad de que las fuerzas militares incrementaran las brigadas móviles, que ya no eran cuarteles fijos, sino tropas que se podían mover por todo el territorio nacional para responder sobre objetivos estratégicos y golpear a las guerrillas donde las unidades regulares tenían más limitaciones para hacerlo, por medios, por capacidad operativa, por flexibilidad, etc. Entonces, en el campo militar obligó a un replanteamiento interno del ejército, obligó a pensar ya en la aviación del ejército y en potenciar a la Fuerza Aérea, obligó a pensar en que la Armada Nacional tenía que mejorar su capacidad operativa, operacional en los ríos, sobre todo en los ríos, obligó a generar nuevas dinámicas para combatir los cultivos ilícitos y tuvo que enfrentarse ya la fuerza pública mucho más abiertamente a un manejo político de marchas y de protestas sociales y de unos esquemas que no eran nuevos, porque ya lo vimos que desde la época del Pato y el Río Chiquito y el Guayabero lo hacían, sino que esta vez tenían un claro respaldo a la guerrilla detrás del narcotráfico. Era la diferencia con las anteriores marchas. Aquí tenemos también que en el campo social se vio una incidencia mucho más directa de las estructuras de toda la coordinadora guerrillera en el campo, pero un manejo muy hábil de ese fenómeno de la Asamblea Constituyente y de las conversaciones en Caracas, utilizando o aprovechando mejor ese utilitarismo que el presidente Gaviria y su equipo pretendían darle, de que han descubierto la importancia del agua en la navegación, con ese habiendo desmovilizado 5 grupos guerrilleros que no eran totalmente insignificantes porque podían asesinar y cometer delitos,
pero tampoco eran trascendentales en la desmovilización de los dos más grandes, que eran el ELN y las FARC, y que siguen siéndolo todavía. Entonces, en el campo social se nota la presencia y la manera activa como estas agrupaciones y sus cómplices sacaron ventajas, y cómo en la Asamblea Constituyente lograron mucho de lo que han dicho o argumentado siempre las guerrillas, pero no se desmovilizaron. O sea que de paso lograron una ganancia política, y la ganancia política se evidencia en que impusieron un ministro de Defensa Civil, porque sabían que un ministro de Defensa Militar entendía mejor el tema, y el argumento de que eso no es visto bien en la, en la vida política le sirvió a los dirigentes, porque vieron allí un buen fortín para llenarlo de amigos y de funcionarios, muchas veces innecesarios, incrementar la burocracia, aumentar presupuestos y meterle la mano a los contratos, que es lo que le fascina a todo dirigente político que tiene otras intenciones distintas a resolver los problemas de sus comunidades. En el campo geopolítico sí que deja enseñanzas estas negociaciones, porque hemos visto aquí un montón de actividades muy militares, muy de contacto, de combate, de construcción de redes de apoyo, y aquí lo que vemos es todo un trabajo geopolítico muy bien organizado, una estructura coordinada con un medio de comunicación, ahora tienen muchos más con las redes sociales, unas estructuras de que ellos tenían ubicados perfectamente en ese momento 192 municipios alrededor del país y 30 ciudades claves, que siempre lo han dicho, para avanzar hacia la toma del poder, que sabían que hay que entender muy bien de estos despliegues geopolíticos para avanzar en conversaciones, y también que la importancia de mantener presencia internacional, y se encontraron micrófonos que ni siquiera los pedían, que les ayudaran a multiplicar, como el señor de la calle, que de entrada dijo que necesitaba veeduría internacional, o sea, el niño que llora y la mamá que lo pellizca y todos hacen el ruido. Entonces, en la parte geopolítica vuelve y queda claro que ahí está una de las razones, uno de los pilares por los cuales no se avanza en la derrota de estos grupos criminales, porque en el Estado parece que no hay la claridad de qué es lo que se desarrolla a partir de un envirón o un núcleo revolucionario. Y finalmente, en el campo moral queda muchos cuestionamientos, porque la Iglesia Católica estuvo muy activa en ese tiempo buscando supuestamente la paz, intervinieron los sindicatos, intervinieron los estudiantes, intervinieron las dirigencias políticas del señor Gaviria, intervinieron los nuevos funcionarios civiles que trajeron al Ministerio de Defensa, aparecieron como expertos en paz por esa época Jaramillo y Perl y todos estos que después fueron a La Habana a arrodillarse ante los bandidos, y las mismas fuerzas militares tuvieron un decantamiento interno complejo, la Policía Nacional también. En el año 93, recordemos que el general Rosso Serrano hizo una purga grandísima en la, no fue Rosso, sino el anterior, Padilla, el que hizo una purga grandísima en la policía, porque todo eso era parte de este nuevo proceso, se hicieron unas recomposiciones internas, pero al final nos queda la duda moral si los colombianos hicimos las cosas que tenía que hacer, o por ese moralismo malentendido lo que hicimos fue hacer parte del problema y multiplicarlo con unos argumentos que hoy quienes están ejerciendo algunos cargos públicos o en la vida nacional y fueron parte de esa papeleta se ufanan de haberlo hecho y de haber cambiado la Constitución, sin que esa Constitución hecha nos haya realmente resuelto problemas ni abierto caminos para resolverlos, sino todo parece indicar caminos para complicarlos. Entonces queda esa duda moral si realmente existe autoridad moral y principio moral para decir que eso fue positivo y que esos diálogos de Caracas y Tlaxcala y Cravo Norte, como consecuencia directa de esa constituyente, eran la solución al país, o se equivocaron todos y hay que hacer una revisión para que cuando haya nuevos procesos se tengan en cuenta todos estos puntos que al parecer no se han tenido en cuenta en otros procesos. Sí. Coronel, para el cierre de este capítulo, invitamos a nuestro público a escuchar las palabras finales del señor coronel y del video institucional de la Fundación. Pero antes, mi coronel Eugenio Alarcón,
pondrá en evidencia algunas notas del chat. Sí, mi coronel, muchas gracias. Un aporte que está en el chat es un aporte mío, pero voy a dar lectura primero a lo expuesto o a la pregunta de mi general Vázquez. Mi general Vázquez pregunta, ¿el humorista Jaime Garzón estuvo conectado en forma activa o indirecta a estos grupos terroristas o al movimiento indígena disidente? Y el aporte. Pues de una vez Algunos, perdón, mi coronel, bueno, le contesto de una hágale. vez a mi general Vázquez. Sí, claro, claro, es que él era un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional y era de izquierda. Él militaba en la izquierda y conoció todos esos fenómenos e hizo parte. Y luego, cuando se fue haciendo por su histrionismo y su capacidad público, intervino en la liberación de muchos secuestrados y estuvo viviendo allá con los indígenas en el Cauca. Era una persona de difícil adaptación social, tenía muchos conflictos internos. Por ahí hubo un documental que presentaron un poco exagerado, pero sí es una radiografía de la personalidad de él. Y en algunos casos se decía que él había recibido dinero o que esa mediación le significaban ventajas. Era un enfermo eh, con las mujeres, a toda mujer que contactaba quería de una vez proponerle que fuera su compañera sentimental y eso le generó también otro tipo de problemas. Pero lo que parece que lo llevó a que lo asesinaran fue esa cercanía y ese traspaso de una línea roja que debía tener como mediador, en la que prácticamente daba a entender que él hacía parte del problema y no de la solución. Se ha escrito y se ha dicho mucho de eso. Era una persona muy inteligente, sí tenía una agudeza para la crítica política mediante el humor que hay que reconocerle, porque pegaba donde era cada vez que pullaba a algunos intocables, pero sí esa parte que nunca quedó clara y que siempre dejará la sombra de duda de su presumible extralimitación en las conversaciones fueron las que lamentablemente condujeron a que los bandidos de la Sauce lo asesinaran. Eh, en síntesis, nos parece que se perdió una persona con mucho talento porque estaba desviada de haber utilizado ese talento mejor en favor de Colombia y no haberse metido con los bandidos porque finalmente lo identificaron como si fuera de los mismos y no ha quedado claro ese punto. Gracias, mi coronel. Por experiencia propia, algunos del EPL reinsertados que se rindieron y entregaron las armas allá en Urabá, fueron a desempeñarse en la vida política como alcaldes en Turbo y en Apartadó, aunque con muchos problemas en sus administraciones, hubo mucha lucha, mucha pelea entre las FARC y Esperanza, Paz y Libertad con sus milicias, lo que condujo a que acabaran prácticamente con toda la gente del EPL que quedaba por allá. Sin embargo, los que quedaron y después de la rendición empezaron a trabajar en las bananeras, pero allá iban y los buscaban, lo que los obligaba a que única y exclusivamente fueran a cobrar el sueldo. Eso es parte de los insucesos que se registraron después de que ellos firmaron su paz, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, mi coronel. No, pues muchas gracias, mi coronel, por esa anotación, y eso es cierto. Y ahí era donde se daban todas esas masacres y caían tibios y troyanos, y fueron muchas las masacres que cometieron las FARC allá, porque el propósito era eliminar a todos los enemigos de Caraballo que lo habían traicionado según el lenguaje y la versión de las FARC. Y todo eso es lo que falta reconstruir, y ese dato que usted aporta complementa muy bien todo esto, mi coronel. Y nos faltan muchísimos más datos. Es que esta es una información que está por escribirse, por desempolvarse y por aprovechar a quienes la vivieron para que la cuenten como fue y no como la elaboran a favor de los comunistas.
Entonces, invitamos a presenciar el próximo capítulo de otro episodio de las cuadrillas de bandoleros adoctrinados con el perverso comunismo, que siguen siendo los mismos grupos terroristas que no han contado la correcta ni toda la verdad para merecer el perdón. Entonces, sus palabras, mi coronel, y el video institucional. Correcto, mi coronel. Entonces, el agradecimiento, como siempre, a Café Don Manolo, la invitación para que nos sintonicen esta noche, que vamos a analizar a las 6 de la tarde la inmersión del gobierno de Siria, el gobierno dictatorial de Siria, en el narcotráfico con el tráfico de anfetaminas, que está tomando mucha fuerza en el mundo. Y mañana continuaremos con otro episodio de estos análisis del conflicto armado en Colombia a las 7:30 de la mañana. Entonces, un feliz día para todos y para el cierre de nuestro video institucional. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías, y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame. Bueno, muchas gracias.